Bienvenidos a una entrega más de Viviendo al 100, con ustedes un servidor Jefferson Castro. Como lo prometido es deuda, hoy les hablaré de los métodos y técnicas que utilicé para superar el trastorno de ansiedad. Vamos al video. Lo primero que puse en práctica para superar mi trastorno de ansiedad fue la dependencia de Dios, ejercitar la fe, afianzarme en su palabra, estudiar las cosas que dice la palabra de Dios de acuerdo a cómo nos sentimos en esta situación. Como siempre les digo en mis videos, una de mis puntas de lanza fue un versículo que habla precisamente de la ansiedad y dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esa fue mi punta de lanza, lo que utilicé para levantarme cada mañana y repetirlo, escribirlo, y eso comenzó a repercutir positivamente en mi trastorno de ansiedad. Lo segundo que utilicé para superar el trastorno de ansiedad fue conocerla. Esto es como una guerra. Si no conoces a tu enemigo, muy difícil podrás vencerle. Si no conoces las estrategias, si no conoces cómo funciona la ansiedad, es muy difícil vencerla. En este caso, me apoyé en diferentes libros, entré en el método Vive sin Ansiedad que dirige Eric. También comencé a estudiar libros, a buscar información sobre la ansiedad, cómo funciona, cómo se manifiesta. Y como dice un proverbio popular, el conocimiento es poder. Automáticamente comencé a conocer cómo funcionaba la ansiedad en mi cuerpo y en mi mente, cómo se manejaba mi cerebro. Ese conocimiento me dio poder sobre la ansiedad y ahí comencé a ejercer mi poder y mi fuerza, que en ese caso eran el conocimiento, en contra del trastorno de ansiedad. Lo tercero que utilicé para superar el trastorno de ansiedad fue cambiar la pregunta. Siempre me enfocaba en eliminar los síntomas, en eliminar la ansiedad. Pero una vez escuché a una doctora, una psicóloga hablando, y ella decía: ¿por qué en vez de superar, de intentar superar y quitar la ansiedad, por qué no mejor transformarla? Y eso despertó en mí una curiosidad. ¿Qué pasaba? Como ya conocía lo que era el trastorno de ansiedad, cómo se manifestaba, y sabía que todos los seres humanos poseemos ansiedad, tenemos ansiedad, ¿por qué eliminarla? Si era algo que estaba dentro de mí, si no, yo debía transformarla. También escuché a esta doctora decir: desafía cada día la ansiedad. Para mí era una total locura, porque como yo sintiéndome asustado con un síntoma de taquicardia, una presión en la cabeza, nerviosismo, sudoración, ¿cómo yo iba a desafiarla? Y ella decía: pídele más, pídele más. Cuando tengas un síntoma de ansiedad, desafíalo, pídele más. Yo comencé a hacer esto de una manera prácticamente irracional. Yo no sabía, yo no entendía cómo eso iba a influir en mí, pero comencé a desafiar los síntomas. Y cuando me llegaba el dolor de cabeza, yo mismo le decía a la ansiedad, yo conversaba con la ansiedad y le decía: ¿eso es lo que tiene? ¿Un dolor de cabeza? Cuando me daba nerviosismo, decía: sí, dime, ¿eso es lo que tiene? ¿Un calambre? ¿Solamente eso? ¿Y qué sucedió? Al cabo de unos minutos ya el síntoma desaparecía. Y así comencé a hacerlo. Comencé a desafiar la ansiedad. Y cuando llegaban esos síntomas, llegaban cada vez más débiles y muchas veces desaparecían casi inmediato. La cuarta cosa o método que utilicé fue la práctica del pensamiento positivo. Como todos sabemos, todos los seres humanos tenemos una dualidad en el cerebro. Por un lado tenemos la parte consciente, que es la parte con la que pensamos y analizamos, y por otra parte la subconsciente, que esta es la que realiza acciones de manera automática en nuestro cuerpo, como es la digestión, la respiración, los latidos del corazón. La conexión entre ambas mentes se da por medio de los pensamientos.
cómo nosotros percibimos las cosas que nos pasan a diario, y esa forma de percibir y esos pensamientos alimentan la parte subconsciente. ¿Qué pasa con la ansiedad? El trastorno de ansiedad viene por una alimentación de pensamientos negativos constante enviado de la parte consciente a la parte subconsciente. Esos métodos y hábitos negativos se arraigan en la parte subconsciente, y la parte subconsciente, como no tiene sentido del humor, como no analiza, lo que hace es que envía esa información como si fuera algo normal. La parte subconsciente entiende que como le hemos mandado tantas cosas negativas y tantos mensajes de que estamos alerta, de que estamos a la defensiva, de que estamos tristes, la parte subconsciente entiende que debe mandar ese tipo de información de defensa para nosotros poder estar bien. Entonces, ¿cómo funciona la práctica del pensamiento positivo? Lo que nosotros debemos hacer es, así mismo como llegó la ansiedad, así mismo nosotros vamos a utilizar en su contra ese método de pensamiento positivo. Nosotros vamos a pensar de manera positiva, de manera consciente, vamos a elaborar frases positivas, frases como estoy bien, hoy es un día genial, me siento bien, no tengo ningún síntoma, la ansiedad no es peligrosa. Cuando comencé a ejercer ese pensamiento positivo, comencé a escribirlo, comencé a repetirlo en voz alta. Mientras iba conduciendo, decía, hoy estoy bien, hoy es un día genial, hoy me siento bien. Eso comenzó a aferrarse en mi subconsciente, y el subconsciente a su vez comenzó a mandar esa información. Pero eso no pasó de la noche a la mañana. Eso fue una práctica constante del pensamiento positivo. Uno de los pensamientos positivos que más me ayudó fue el entender que el trastorno de ansiedad no es peligroso, no te dejará ningún daño, no me causará ningún mal, no me va a causar un infarto al corazón. Y yo repetía eso una y otra vez hasta que mi subconsciente entendió que la ansiedad no era peligrosa. Por eso, cuando llegaban los síntomas, automáticamente yo me manejaba de una manera simple, tranquila, los recibía. Ok, hoy me siento de tal y tal manera, eso es la ansiedad y no es peligrosa. Y ese pensamiento positivo se arraiga en nuestro subconsciente y comenzamos a sentirnos mucho mejor. Mientras utilicé estas 4 técnicas junto de una manera complementaria, utilizaba otras cosas que me ayudaban a superar el trastorno de ansiedad. Lo que yo he denominado métodos complementarios. ¿Por qué? Porque junto a esas 4 cosas generales que yo venía haciendo, esos métodos también lo hacía de manera simultánea y me iban ayudando. Por ejemplo, comencé con la práctica de ejercicios. Me involucré en 2 torneos de baloncesto en el año. Eso implicaba que yo tenía que estar constantemente en práctica, corriendo, haciendo ejercicio para mantenerme en forma. Y eso me ayudó muchísimo en el trastorno de ansiedad, porque mientras más yo competía, mientras más yo practicaba, hacía más ejercicio, me sentía mejor y me ayudaba tanto con el trastorno de ansiedad como con el insomnio. También cambiar algunos hábitos alimenticios. Eso me ayudó muchísimo. Por ejemplo, el consumir tarde de la noche bebidas que contengan cafeína. Así como también eliminé de mi dieta todo lo que tenía que ver con bebidas energizantes o suplementos que tuvieran ginseng o que tuvieran guaraná. Si me estás escuchando desde los países tanto como en Chile y Argentina, donde consumen mucho mate, es bueno que reduzca el consumo de mate porque es una bebida súper energizante. Aunque es natural, pero es sumamente energizante. Si deseas consumirlo, trata de consumirlo en tempranas horas de la mañana, no tarde de la noche. ¿Por qué? Porque va a aumentar
la adrenalina va a aumentar, la energía en tu cuerpo, y va a ser difícil conciliar el sueño, y es probable que eso sea contraproducente con tu trastorno de ansiedad. Practicar la técnica de respiración de una manera constante. Aquí le voy a dejar el video que habla sobre las técnicas de respiración. Esta técnica de respiración yo no solo la utilizaba cuando me sentía mal, sino que todos los días en la mañana al levantarme me sentaba en un mueble, me tumbaba y practicaba esta técnica de respiración. Me ayudó muchísimo a superar el trastorno de ansiedad. También comencé a utilizar suplementos y ansiolíticos naturales, como es el té de tilo, el té de valeriana y el té de manzanilla. Es muy fácil de conseguir en cualquier mercado. También, y por un periodo de poco tiempo, utilicé el suplemento en pastilla de melatonina en 5 miligramos, una pastillita pequeña, pero no la utilicé por mucho tiempo, solo algunos días. Al cabo de que comencé a aplicar esta técnica y estos métodos, mi ansiedad comenzó a descender. Pero algo importante que debemos entender es que la ansiedad no baja de una manera lineal, sino que la ansiedad va teniendo sus picos. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la ansiedad ya en el trastorno de ansiedad y esta es la ansiedad normal. Esta línea verde es donde nosotros queremos llevar la ansiedad. Es el grado normal que las personas tienen para el trastorno de ansiedad. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos aquí en este pico de la ansiedad, cuando empezamos a utilizar cada método para reducir la ansiedad comienza a bajar, pero no de una manera lineal. Es probable que nosotros empecemos a experimentar picos. Cuando suceden estos picos, son cuando nosotros sentimos los síntomas y es probable que nos llegue la duda, pero óyeme, yo estoy haciendo esto, no me estoy sanando. Sí, la ansiedad viene reduciendo de esta manera. Por eso podemos experimentar picos, pero nunca hasta este nivel. Ya ha ido bajando. Una vez cruzamos esta línea, ya la ansiedad no comenzará a intervenir en nuestras actividades diarias y podemos tener una vida normal como la teníamos antes. Es probable que después de experimentar este bienestar pueda suceder esto y subir a la línea y aquí comencemos a asustarnos, pero no, la ansiedad ya está bajo control y utilizando otra vez estos métodos es probable que la ansiedad vuelva a ese nivel y la mantengamos a raya. Gracias por estar con nosotros. Estos métodos que yo he utilizado puedes ponerlos en práctica cuando guste, cuando quieran, son fáciles de utilizar y te pueden ayudar muchísimo en el trastorno de ansiedad y espero que puedan ayudarte y que pronto puedas estar en tu vida normal, en tus actividades normales. Te pido que por favor te suscribas a nuestro canal si todavía no lo has hecho. En las cajas de comentarios puedes compartir los métodos que utilizaste si superaste tu trastorno de ansiedad y algunos consejos, algunos libros, puedes compartirlo para que cada persona que entre pueda verificar en la caja de los comentarios las soluciones para su trastorno de ansiedad. También dale like y comparte este video. Gracias por estar con nosotros y recuerda, el propósito de este canal es que vivas tu vida al 100% de tu capacidad. Hasta luego.